y es Bueno, bien. sólido. Igual ahora no deberían picar, boludo, ya no, ya es frío. Ya no debería haber. El año pasado hubo bastante. ¿no? Sí, el año pasado hubo un montón, pero en verano. En invierno hubo. ¿Y en serio? No tanto, sí, pero no tanto. Yo me acuerdo que una vez me tocó en SB5. Había una manada de mosquitos terrible, no se podía estar. Cancha Onza y Bellaqueo. Le hacen honor al boliche, ¿viste? ¿Ya jugaron ustedes contra ellos? Cancha Bolsa me suena, pero no sí. Son de su división. No sé lo vi. Estudialo, Pablo. Debe estar en modo Pep. A Bellaqueo lo tengo que analizar. ¿De qué color sos? ¿De Boca? Sí. Muy bien, como tiene que ser. Dos de Boca, uno de Huracán y uno de River. ¿Quién es el Huracán? ¿Vos sos el Huracán? Yo, boludo. ¿Sí? Boludo que te teban, ¿eh? No, pregunto. ¿Soy de la Solar? ¿Yo? No, amigo. Estoy en Villa Crespo, Palermo, por ahí. Con familia entonces. ¿Yo? Ah, ¿por qué soy Huracán? Agrado, me gusta. Me gusta... Le tiró, ¿eh? Me gusta la cancha. Sos el mejor. Es de las peores cosas que escuché en mi vida. Está. Mirá, ahí lo maté. Sí, terrible. Dale. Amigo, la cancha Huracán es re linda. La puta madre. No, boludo. No es tan así. Es como la de Vélez, está la mitad vacía. La cancha de Lanús es inexplicable de ser tan grande. ¿La de quién? La de Lanús. Está todo el tiempo vacía, hay como un... La Fortaleza. ¿Viste que hay un juego que tenés que adivinar los estadios dependiendo del nombre? No. ¿Vos podrías? No, ni ahí, ¿no? Por ejemplo, yo te digo Pedro Vigaín. ¿Sabes cuál es? ¿Es el de San Lorenzo? Sí. José Minela. ¿No? Es de primera, ¿eh? Sí. Es un equipo medio choto, ¿no? Sí. Estoy entre dos, pero no tengo ningún tipo de garantía. A ver, Talleres o Sarmiento. ninguna. ¿No? ¿De qué viene? Del Dos Civi. Ah, chupame un huevo. Bueno, entonces no estaba tan errado. Ah, era un club choto, boludo. Antonio Vespucio Liberti. ¿Qué? ¿Te contestas? Me río. No. Amigo. Muy bien el goalkeeper,
María Becerra, Lali, Ah, qué los cuidado. piojos. Como el de Vélez, digamos. Sí. Vení para acá, boludo. Gracias, Facu. ¿Escuchaste lo que te dice Facu? ¿Viste el partido? ¿Qué dijo? Dice cómo lo culiamos a Boca. No dije, ¿cómo le ganamos? Yo no soy ¿Cómo repetido. garchamos a Boca? Dijo, ¿qué opinas, Facu, del partido? Para vos, el gol de Mastantuono, ¿no es Martesino o no? Dice que no, un golazo. La clavó al ángulo. Otros por ahí opinan que fue el viento. Capaz lo podía sacar igual porque para mí no pensé que bajaba tanto. Para mí, el chabón es como que se le cruzaron todas las ideas posibles y terminó por no hacer ninguna. Es como que se atontó y... O sea, como que vos fíjate que como que va, se queda, va, se queda, va, se queda y... pum. Igual no la sacaba ni en pedo, bro. Vamos. No estaba lejos, sí. Nomás que no la buscó. A mí me dio mal. Para mí me dio mal y el viento fue fundamental. ¿Cómo estaba el comentarista con el viento? Como Barsky. Hay un 90% de Matantuono, pero un 10% del viento. Hijo de puta. Bueno, pero Facu, en líneas generales, ¿te pareció que River avallalló? Yo te digo, como hincha imparcial, yo creo que River le pudo hacer tranquilamente 3 en el primer tiempo. Pero no... No sé si no se le dio. Me parece que el partido lo tenía tan asegurado que ni se gastó en querer hacerle más. ¿Entendés? Nah, no pudo hacer nada. Porque son una verga también, si no, no hacían nada. Si jugaban bien, no hacían nada. Si nosotros fuimos un desastre. Pero... ¿Está bien echado el entrenador? No sé, Te da igual. estoy medio desesperanzado, digamos, poca diferencia veo. Que va a venir otro y va a ser más o menos lo mismo. Claro. Y, si me decís la verdad, no sé qué tiene que cambiar. Bueno, ¿sos socio? Sí. Ah, sos socio. Y buen agua de Huracán, ¿qué opinás? Yo opino que estamos muy bien. Iba a ir hoy a la cancha, pero bueno, me pusieron acá y me recagaron. La puta que lo parió. Gracias, ¿no? ¿Cómo se llama el 10? El 10 me gusta. ¿El de Huracán? Sí. Santi. Sí. Crack. El que me gusta también a mí es Tisera. ¿Lo tenés a Tisera? Sí. El tema que bueno, metí una causa por violación de género. ¿Ese es el que está preso o no? ¿O es otro? Salió ayer. De las vacaciones. ¿Cómo se sigue jugando? Y ahora volvió a entrenar, boludo, no entiendo nada. Igual Sevilla sigue jugando. Sí, sí. Viste que lo quería Racing. Sí. El de Huracán. El de Huracán, Tisera, el nuevo Huracán, cayó preso por violencia de género. Y estuvo preso no sé cuánto estuvo. Estuvo preso un mes, creo, un poquito más. Esos son los buenos. Y no sé, parece. Arriba. ¿En serio? Claro, En época no tiene vigilante. Creo que no sé. Como 3 veces no. Toma, Facu. Una vez, boludo. La habrán pateado 40, está haciendo el partido de mi vida, está sacando todo. La habrán pateado 40 veces. El chueco dice, tiro libre para ellos. El chueco dice cambio. Está saliendo uno de ellos y entrando y al mismo tiempo dice, está en juego. Nosotros estábamos en cualquier lado. Yo estaba parado en cualquier lado. Claro, están Nadie lo salió. afuera de juego. Cambio, agarra 2 pasos solo, le pega, me la clava al ángulo, pero más zarpado. No. Decime, yo tipo, estaba, no sé, en este palo me la clavó allá y tipo salté y dije, la llego yo, no llegué, de pedo. Y agarré, tipo, lo miro yo como me dice, no vas a cobrar, no vas a hacer así, hijo de puta. No, estaba en juego. No, nos fuimos con el El chueco. Pará, después de penal, atajo 2 penales. Erra Seba, erra Joao, erra Santi Rodríguez. Perdimos, boludo. No lo podía creer. Boludo. Bueno, cuando Mal ahí. termina el partido, el chico nos dice, sí, la verdad que tienen razón, no lo tendría que haber cobrado. Dice.
La concha de tu hermano. Eso era en semifinales, boludo. Puta, te chueco. Ayer me tocó en Platense y Gaby lo estoy llamando a, ¿viste? A Bruno, con la Liga. Sí, qué bueno eso. El juego. Y bueno, estoy llamando, que no sé qué. Y en una, el Chueco cobra, no sé, estaba medio el partido. El Chueco en una, cerca allá del córner, le cobra falta a Liverpool, ¿viste? Sí. ¿Cómo salió el Liverpool? Ganó. Leño de mierda. No, es que le faltó el colombiano. O sea, le faltó Isleños. Nosotros otra vez le metimos 9. Pero con el colombiano no. No, sí, no. Claro, por eso, son dos equipos distintos. Sí. Como el Inter de Miami. El Inter de Miami es Messi. El Inter de Miami. Mañana nosotros jugamos con buen aire. Pero para mí se le tuvo que haber bajado gente a Buen Aire. Porque Buen Aire el año pasado con segunda, tercera, segunda. No, pero ¿Y onda? buen aire, pero yo siempre. ¿Sí? Siempre. Pero igual conseguimos que empiecen a venir. Metés 2 fechas seguidas con buen equipo. Sí, pero ya tipo, como lo hablamos. Che, el 9 tuyo una locura el otro día. Sí, igual vos sabés que es. No te puedo creer, ¿ahora qué pasó? No. O sea, o tiene su nivel es o el partido que viste la otra vez, o es un ente. Es literalmente así, El chabón Claro. mete 7 goles y no la Depende cómo se levante el chabón. Sí. Pasa que al ser tan grandote, tipo, un día que está mal, o sea, con los pies es un desastre el chabón, ¿entendés? Entonces un día que está mal, no se puede sacar un pito de encima, no pasa nada. Correr, no le puede pedir que apure a nadie porque se queda sin aire. Mover 100 kilos, boludo. Juegan rápido. Atención. Se cansó de llorar. ¿Para qué forma pelotuda me dice? ¿Qué paja los E15, boludo? Los E15 me parecen la lesión más pedorra Pero y de aparte, mierda del mundo. Ganando 8-1, amigo. Donde no es que me patearon 200 veces y. No sé. Me vestí de héroe y me hincé por la épica, ¿entendés? Onda 8-1 hice así y me caí mal, boludo. Me quería morir. Ahora creo que nunca corté tanto centro como la otra vez. ¿Que estaba yo? Sí. Sí, mal. Sí, Pero amigo, perdón, cortaste un no montón. es centro, amigo. Saliste mucho. Y eso que los delanteros de ellos eran altos, Así van a pegar. ¿Pero qué es? ¿Buen aire mañana? Sí. Pero estamos ante último. El número. ¡No! No, tremendamente sólido. A ver, termina a la 9. Se viene bellaqueo, chicos. ¿80? ¿Ya tomaste, Facu? Yo lo conozco, boludo. ¿Sí? Sí. Pero no se acuerda de mí. Ajá. Literal. ¿De dónde? Lo dirigía en un club. El club no, que el club. Pero mucho más chico él. Juega bien. Juega que bueno. Sí. Mal. Pero juega, va, conmigo juega.
buenísimo y lo tenés que echar. Tiro libre. Me toca a mí mañana, boludo, con Fantasy. ¿Jugás con Fantasy? Sí. No sé si tanto, ¿eh? Son equipos. Sí, no, uno que Son equipos. re trabado, que esa gama, pero por el chabón. ¿Viste esos equipos que no tienen ninguno que se la rompa, pero que juntos juegan bien? Sí, Bueno, me gustan esos equipos, a mi banco. igual son, o sea, no es que son malos. ¿Entendés? O sea, técnicamente Son ganables, Sí, pero también te pueden ganar. Exacto. Toma, Facu. ¿Viste que dijo Migliore igual con el gol de Mastantuono que dijo? Ponele dos en la Ay, pero barrera, amigo, Migliore es un dos al segundo. costado y que se agachen y parate en el medio y empezó así. No sé. El Pollo Dinero le dice, ¿y vos lo hubieses hecho? No, vale, le dice. Migliore lo empezaste. Y ahora anda a pelearle a Migliore. ¿Cuál le peleaste con Migliore? Es una re cabeza encima el chaval. Pero igual me cae bien a mí, ¿eh? Pero amigo, sí, mientras lo pesa haciendo 90.000 kilos, te mata. A mí no me cae mal, pero porque aunque es fantasma el chabón, tipo, o sea, se nota que se la banca. Copado. Onda, sí, pero viste, no es como, no sé, Marquesín le dijo a Borja y me da como vergüenza, ¿entendés? Onda, no le queda bien a Marquesín hacerse malo. ¿Viste que lo denunció Borja? Por lo que dijo, Sí. y de fuerte, boludo, lo expuso encima. Encima ya re había pasado el tema, lo dijo para... La tenía re preparada. Sí. Pero es que para mí Marquesín no le queda bien hacerse malo. O sea, tiene cara de huevo, sí. Roberto. Ah. ¿Sabés lo que tiró? Ah, vos estabas ayer, ¿verdad? Nada. No, lo de Gracias y el mate. Yo digo gracias, yo digo gracias siempre. Yo también le doy Gracias, boludo. Ah, vos también. A mí me pasa que digo gracias cuando me pasa una pelota. Para que le vuelva, para que le vuelva. ¿Qué dijo? Lo mismo que por ahí dice gracias de agradecer, pero no sabe que gracias se corta, porque no querés más. Ya he sabido. La vez en que entonces tuve ansias, le dije gracias, lo formé gracias. Ahí lo mandamos. Ah, se cansó de llorar. ¿A Santi se le rompió el auto? Estoy haciendo de Uber hace 3 semanas. Hijo de mil puta. Santi Maraquey. Le estoy haciendo. Encima el caradura me llamó un día. Yo estaba tirando siesta, boludo. Me llama un día así, amigo. Me llama y yo no le contesté. Cuando me levanto, le digo, amigo, ¿qué pasó? Me levanto de la siesta recién, disculpame. Amigo, ¿estás en el auto? ¿Vas en auto? Le digo, sí, ¿por? ¿Qué sé que había pasado algo. No, es para que me lleves. ¿Dónde estás? Le digo. De nada escucho un pit prendiendo la play estaba el chabón. Y le digo, sí, te llevo. ¿Qué pasó con tu auto? No sé, está mal, no sé qué sé yo, que grababa. Bueno, la semana que viene me lo arreglan. Hace 3 semanas que le vengo haciendo el Uber.
llevan 20, se me pasó rapidísimo. Sí. Pasa que banco como tranquilo, ¿viste? Sí, la posta que sí, el tema es que venir hasta acá, boludo. Va, depende de donde vivas. Yo vivo hasta No, a mí también. la otra punta, boludo. Vos estás más cerca que yo, Sí, encima. sí. ¿Qué te tomás vos? 71. Mi auto. Ah, se cansó de llorar. Y ahora, ¿qué pasó, Marcelo? Le tenía que hablar a los de las camisetas, no le habló, boludo. ¿Qué, otra camiseta? No, pues salimos campeones un mes y todavía no mandamos a hacer la camiseta, boludo. Ah, mal. Che, Love quedó por ahí. Sí, amigo está acá. ¡Girala, Ramón! ¿Cuándo juega Facu? ¿Mañana? Mañana. Me habías dicho. La Thompson. Pelota. La Ahí te la va a Thompson. pasar, amigo. Del otro lado. Hay una red ahí que está. Después que se mete mucho abajo. La Thompson. ¿En qué edición está la Thompson? ¿En esta? Tercera. Y no sé si va a decir lo que yo opino de la Thompson. Ojo que están bien igual, ¿eh? ¿Sí? Semi de Bueno, mira, Libertadores. las 3 veces que yo jugué contra ellos, que gracias a Dios gané, las 3 veces que jugué contra ellos era lo mismo que ir a Retiro. ¿Contra quién? Mucho bondi. Demasiado. ¿Contra quién? La Thompson. Yo te digo, si querés decirle al defensor tuyo que vaya al punto de penal, porque va a tener espacio. ¡Espérame, Pedro! ¡Espérame! Igual si llegó a semi-libertadores, por ahí es otro equipo. Por ahí cambiaron un montón de No, cosas. son lo mismo. Yo jugué contra ellos. Son lo en la mismo. Jota la semana pasada. Pero ¡Vamos, ¿A qué te refieres? no, que se tiran para atrás o van de frente. El pasado la Thompson Más o menos. por Copa con inflación. ¿Cómo? El fin de pasado la Thompson jugaba por Copa con inflación 3-3. Partidazo. Salieron campeones, ¿no? Sí. Y ellos salieron campeones. La inflación me parece un equipo. No me parece el gran. Pero. ¿Me toca a mí? No me parece el gran equipo, pero. Cuando juegan bien. Pero no me parece el gran equipo. Qué bien, Esteban, qué bien, Ah, lo terminó. Y el saque y no puedo hacer. Boludo, si yo me armo, yo no, por ahí, ustedes que están hace mucho tiempo acá, tranquilamente nos podemos armar un diálogo del chueco, boludo. Dale, juega calladito. O, ¿qué más tiene? Esta para usted. Esta para usted. ¿Qué más hay? No sé si hay más igual, ¿no? No. Sí, te Cuando dice, se saca- sacá bien el lateral, ¿qué es eso? Le tiraba eso. Cuando se enoja tira. Sacá bien cuando se lateral. enoja, tira. ¿Qué me decís? ¿Qué flashás? ¿Qué flashás? El chueco Mi idioma. se asocia al idioma contemporáneo, el chueco. ¿Al chueco? ¿Usted? El chueco yo creo que va a terminar dirigiendo a nadie. Yo también pedí que no nos dirijamos. Ah, bueno.
Pasa que nosotros no es un tarado, porque, o sea, tras que, está bien, nosotros igual lloramos bastante, pero tras que el chabón a veces que se escapa, ponele, de repente a Seba lo amonesta y le dice, ¿sabes por qué te amonesté? Porque me jugué 2 lucas con Matia que pegas una patante de lo 15 minutos, así cosas así. No, pero el Chueco tira la de. Ponele, me saca amarilla y me dice, te saco amarilla porque sos horrible, me dice. El Chueco Todo el tiempo. ludópata. No, lo hace para jodernos, pero porque somos amigos, ¿entendés? Pero ya le dijimos, no lo hagas más, no lo hagas más, no lo hagas más, y sigue. Ya está. Aparte, cada vez que nos dirige el Chueco perdemos, entonces es como que está asociado al. Es como, Una derrota segura. es como el aura de Gago, ¿viste? Vos lo ves a Gago y emana el aura de la derrota, eso es así. Para nosotros. Gago y De Micheli se emanan el mismo aura. Tengo razón. Pobre Micho, boludo. Igual no le puede haber pasado lo mismo en México que en River. O sea, ya es él el chabón. Y pasó lo mismo. No me parece mal técnico igual. Pasa No, a mí que también me parece bueno. No sé si bueno. Es bueno, amigo, no ganó 3 títulos y jugando bien. Sí, pero ahora, fíjate, se quedó fuera de todo con un Rayado, boludo. No, eso ni idea, no sirve la liga de ahí. Sí, se quedó fuera de todo, tipo, haciendo papelón. Cuando iba primero, no sé, con 20 puntos de diferencia y quedó guapo, una cosa así. Se le peleó el vestuario. Con Canales, sí. Ay, Pitu. Canales es español. Sí, Sergio. Sí. A mí no me están picando, Se cansó de llorar. Para mí en esta cancha le tenés que pegar a cualquier lado, así. Y me dieron muchas ganas de bajarla, pero no me animé. Abierto, abierto, ahí no sirve. Abierto, Guille. Abriste, Guille. Vamos, una más. Está bien. Buen combate, che. Fuera, fuera. Mirá vos, el arquero con gorra, El de saqueo. ¡Gol! La puta madre, boludo, todo abierto acá. Mañana cambio la formación de mi equipo. Pasamos de jugar un 3-3-1 a un 2-4-1. O sea, si no me como 5, es porque soy un crack. Me la juego.
Hay que ganar. Hay que empezar a ganar. ¿Contra quién juegan? Contra Fantasy FC. ¿Cómo viene? ¿Cómo? ¿Cómo viene? Nosotros vinimos sextos. Si ganamos nos ponemos segundos, terceros. Ah, bien. Sí, sí, sí. ¿Quién está primero? Fui a la pelota. Mentira, Villa Martelli porque jugó ayer. O le dieron los puntos, una de otra. Sarputi ganó 3-0 otra vez. ¿Contra quién? Contra Neckar porque no se presentó. Increíble, Y tengo Sarputi. El equipo de Marian. Todavía no, en la última fecha. Así lo mandamos al descenso. La otra vez le pasé de presión. Sí, la ley me cae de risa. Porque ese botón así. Sí, boludo. Y a mí me dijo, y pasámela la sección. Sí, ya sé. Se le va el foco a veces a Marian. Sí, cuando faltan 10. Sí. Mejor todavía. ¿Cuánto va, juez? Pará, boludo, van 7 fechas recién, son 16, boludo. Falta un montón. ¿A cuánto están en el puntero? A ver, pará, ¿cuál es el objetivo de Whitechester este año? ¿Es ascender, es divertirse, es sacarse lindas fotitos los fines de semana? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para divertirse? Ah, bueno. ¿Se están divirtiendo? Bueno, boludo. ¿No me contestó la pregunta? Y sí, se cagan de risa, ¿no? Cuando acá perdemos nos cagan de risa igual, o sea, Ah, ok, bueno. pero no vamos a decir nada. Ahora que hay que ganar. Está bien. Primero no tiene sentido. El tema es... tiene un tema, ¿no? ¿Qué es el tema? Me gusta mucho la noche. ¿Le gusta mucho la noche a los pibes? Mano, mano. Estamos hablando de... Y no es el único club, me parece, ¿eh? Por acá cerca hay otro que en las noches también. No te dije a vos. Se tiró solo, ¿viste? De hecho, creo que la última que jugó. Ah, no. Lo tenía con Isle. Pero la anterior creo que fuimos todos en pedo. ¿Y ganaron? Empatamos. ¿Con? 3-3 con Leicester. El tema es ese, no es que por ahí uno o dos salieron y están más o menos, eso no, los 8. Claro. Che, igual la gira que se deben pegar para jugar a la tarde-noche y todavía seguir en pedo. Eso lo aprecio. Ah, no en pedo, pero medio... Ah, pero medio digo, roto, ¿viste? claro. ¿Y vos, Facu, te pegás giras? ¿Sí? Tenés más noche que la luna, ¿no? Vos igual tenés pinta de que... ¿Sos de tomar? Ah, ¿te gusta la eso?
ya sé qué palo sos. Ah, te gusta la rodita. Ah, vení. Bueno. Toma, amigo. Pero corte, ¿sos tranqui? Tranqui, boludo. Nada, pasé, voy. ¿No sabes? Sí, la pasás bien. Sí. Ah, por ahí estás como un mármol después. Nada, bailo como un desquiciado. Está bien. No sé si hay afuera, pero el huequito que voy ahí tirando cualquier paso está loco. ¿Preferís boliche o...? Ah, no, igual no hay joditas tecno, ¿no? Sí. Es muy raro, ¿sí? Ah, ok. Eso digo, o sea, es más fácil un boliche tecno que una jodita. Jodita no sé si hay tecno, ¿no? Sí, hay, ¿Sí? hay todo. Uy, 2 contra 1, ¿eh? Sí, por mí igual se lo van a bajar de un hachazo. Y la acabas de mufar, amigo. Ahora hay una murra, se van a cagar a tapadas. Pero no está la... Viste que siempre usa... Sí. ¿Te gusta el futsal, Hugo? Sí. ¿Pero vos? Yo por el negro Jorge lo que preguntás si lo detesto. ¿Por qué? Dice que es muy Friccionado. su palabra textual. ¿Qué significa friccionado? Porque no tiene espacio. Porque todo el tiempo tiene que chocar. Y pero es más divertido porque hay más paso. No, boludo, no. A mí no. Es más divertido porque hay más tiquitiqui, más pase, más... No sé. Por ahí esto que anda de mal de amores... Me dijo Santi que anda de mal de amores. ¿Qué? Jorge. ¿Jorge? Sí. No tengo ni idea. Ah, me lo dijo Santi ayer. El que le hacía de Uber. Ah, la concha de mal. ¡Henry! ¿Cuál? Ah. Sí.
Lauti. ¿Qué onda el tema? ¿Fue? Sí, allá. Igual ahí va. Amigo, voy a hacerle planilla a Piazza. Dale. Esto que toca a él. Cositas. Fue medio quemado. No tengo idea cómo se llama. ¿Se puede buscarla? Si se queda, se la paso. ¡Pepe, Guille! ¡Boludo, le estoy tirando todo! ¡No! ¡Acá te estoy viendo! ¡No tiraste una acá! ¡Te estoy diciendo ahora! ¡Ojo el
Volvemos. Pásamela. Pero... No, fue. Guille. Madre. Marce, ¿querés que te ayude con algo? ¿Eh? ¿Querés que te ayude con algo? Tranqui. Ya está fiasco. Ahí voy a llamar a los pibes de Nancy. Vale. Está bien. Volvemos. Vale, vámonos.